Buenos días, muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado. Estamos ya, gracias al Señor, comenzando a transmitir este programa, La Hora del Espíritu y Profecía. Así que les damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú puedas dirigirnos, para que tú puedas guiarnos a través del poder de tu Espíritu Santo, que podamos sentir tu presencia. Señor, nos ilumines, nos dé sabiduría, inteligencia, nos ayudes a discernir, Señor, la verdad y a identificarla del error. Permite que al estudiar podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos de cualquier otro credo religioso, pero que también tengan la oportunidad de llegar a conocer la verdad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 5 de El deseo de todas las gentes. Recuerden que estamos estudiando este libro. Comenzamos a estudiar este libro. Y bueno, pues queremos indicarles, este libro comprende de la página 85 a la 103, es un poquito largo, pero es muy interesante. Se titula El lucero de la Reforma. Ya estudiamos los primeros 4 capítulos que son interesantísimos y cada vez que avancemos vamos a ir profundizando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sobre todo vamos a ir conociendo y topándonos con mensajes proféticos importantísimos para nuestros días. Entonces dice este capítulo 5, el lucero de la Reforma. Antes de la Reforma hubo tiempos en que no existieron sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Ya en el capítulo anterior estudiamos cómo los valdenses hicieron todo lo posible para mantener viva la palabra de Dios, porque el sistema papal había prohibido totalmente el estudio de la palabra de Dios, y además se encontraba en idiomas, en el idioma original, que no lo podían estudiar la gente común. Sin embargo, los valdenses hicieron su traducción, y más adelante vamos a ver la experiencia de Martín Lutero respecto a la Biblia, a la Escritura. Pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Le era tan fácil quitar las cadenas a la palabra de vida para abrir las puertas de las cárceles y quitar los cerrojos y las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. Para el Señor no había ningún problema. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que, siendo guiados providencialmente hacia las santas escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés, deseaban adquirir la luz a cualquier costo, aunque no lo veían todo con claridad. Es decir, no todo lo comprendían, porque tampoco nosotros lo comprendemos todo, pero sí lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición, y exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos a que se levantaran y afirmaran su libertad. El Señor va a escoger a hombres importantes que se ponen en sus manos y a su servicio para poder llevar adelante esta reforma, este atentado en contra de la palabra de Dios, en contra de su iglesia. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó lo que decíamos hace un momento, decirlo en sus idiomas originales, la escritura original. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gente de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche
Para el mundo fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba para rayar. Es decir, ya ahora la situación iba a ser diferente, ya no se podía detener el estudio de la palabra de Dios. Ahora el Señor habría de utilizar a estas personas capaces para poder difundir la luz de su palabra. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dada a lanzar, no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Vamos a comenzar ahora a analizar, a estudiar a este personaje tan importante que el Señor utiliza. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad. Noten bien las características de Juan Wycliffe. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable. Note bien, tenía mucha capacidad y su profunda erudición. En su sed de saber, trató de conocer todos los ramos de la ciencia. No era cualquier persona, era una persona preparada, una persona que estudiaba, era un investigador, era un científico. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia, en el derecho civil, note bien, especialmente en el de su país, el derecho civil de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechoso esta temprana enseñanza debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo. Pudo exponer los errores de ella y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. Note bien, entonces tenemos un personaje bastante preparado, bastante capaz, pero sobre todo el Señor lo había llamado y era dirigido por el Espíritu Santo. Muy bien. Debido a su completo conocimiento, a la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios. Note bien, no estamos hablando de armas físicas, sino las armas, los argumentos que encontraba en la palabra de Dios. Había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y por sus conocimientos extensos y profundos le granjearon el respeto de amigos y enemigos. Note bien usted, sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desdén sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia o debilidad de su defensor. Es decir, cuando la defensa que hacía Juan Wycliffe no era solamente palabrería, estaba basada en argumentos firmes que no se podían contradecir. Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, es decir, los idiomas originales, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad y que a las clases incultas les estaba velada. Este refugio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios. Y esto ya lo estudiamos anteriormente en el capítulo que terminamos, y por sus enseñanzas habían
difundido la verdad e incluido a otros a aceptar los oráculos divinos. Nosotros somos salvos por gracia, eso ya lo estudiamos y eso lo establece con toda claridad la Biblia. Entonces no tenemos que pagar indulgencias, no tenemos que ir a ninguna persona para buscar el perdón de los pecados, no tenemos que hacer ningún sacrificio. El Señor lo hizo y nosotros, si vamos a Él y nos arrepentimos sinceramente, entonces nosotros podemos alcanzar la salvación a través de la gracia y nosotros la aceptamos a través de la fe. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñar con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que impartía en los colegios. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación. Note bien, yo siempre he dicho que si hay algo claro, usted a lo mejor no puede entender algunas cosas proféticas, no puede entender algunos misterios que presenta la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, no lo podemos entender todo. Pero lo que sí el Señor presenta con toda claridad es el plan de salvación, y por eso el enemigo hace lo posible por empañarlo, por distorsionarlo. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de salvación y vio, note bien, a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Y el apóstol Juan lo dice con toda claridad. Si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice, si alguno ha pecado, ve con el sacerdote, ve con el papa, ve con el pastor, ve con... No, nada. El Señor dice en su palabra que el único abogado es nuestro Señor Jesucristo para el hombre. Repito, en ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. ¿Cómo no? Claro que sí, pues estaba bebiendo directamente de la fuente de sabiduría, de la fuente del saber, estaba siendo irradiado con la luz verdadera. ¿Cómo no habría de estar dispuesto para poder comunicar estos mensajes? Como los reformadores que se levantaron tras él, Wycliffe, en el comienzo de su obra, no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma. Note bien, actuó con sabiduría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Es decir, él argumentaba los errores, destacaba los errores del sistema papal con los argumentos que presenta la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Y esto no es una mentira, esto está documentado y esto está llevado en la práctica, por supuesto. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las sagradas escrituras, las santas escrituras, y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Wycliffe no estaba, es decir, él no estaba pretendiendo abandonar la iglesia, solamente quería que los errores que se estaban cometiendo dentro de la iglesia se enmendaran. Es decir, no estaba atacando a la iglesia, sino que estaba atacando los errores para que todo fuera de acuerdo a la palabra de Dios hasta ese momento. Era maestro entendido y abnegado,
y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y el valor inquebrantable le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma, y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe, pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Pues claro, porque Wycliffe estaba predicando con la palabra de Dios, estaba poniendo en evidencia las mentiras, las falsedades que predicaba el sistema papal, estaba presentando las verdades que contrastaban totalmente con las mentiras, las falsedades que enseñaba el sistema papal. Y claro, el mensaje bíblico, la palabra de Dios es para llenar el corazón de los seres humanos, y entonces ellos se sintieron llenos y atraídos, y claro que iban a dejar las falsedades que estaban recibiendo del sistema papal. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad, note bien, y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente, note bien, aquí vamos a ver los conocimientos de derecho, especialmente el derecho civil en Wycliffe. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés. Note bien, el sistema papal cobrando impuestos. ¿Por qué? ¿Cómo? Note bien ahora. Y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. El Señor Jesús le dijo en cierta ocasión a los fariseos que lo fueron a tentar: ¿es lícito dar tributo a César? Y entonces el Señor les dice: a ver, muéstrenme una moneda. ¿Y qué imagen ven ahí? Y entonces le mostraron la moneda, el denario. Entonces dijeron, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la iglesia y el Estado deben estar separados. La iglesia no tiene por qué estar cobrando tributos, impuestos al gobierno. Son entidades diferentes y deben de estar separadas. Y esta aplicación legal desde el punto del derecho civil se las aplicó Wycliffe al sistema papal. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación, y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo, y lo estaban haciendo apegados a derecho, por supuesto. Fue un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. Esta era una situación bastante vergonzosa, bastante aberrante, y ahorita lo vamos a ir viendo. Pululaban estos frailes en Inglaterra, es decir, iban ahí por las calles mendigando, pidiendo. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían las propiedades y la grandeza de la nación, las industrias, la educación y la moral. Note bien la influencia negativa terrible que encontraba esto. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. La vida, note bien, escuche, la vida de ociosidad de aquellos pordioseros era no solo una sangría que agostaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. Es decir, eran unos holgazanes, andaban
vividores, querían que fueran mantenidos por todos. Note bien, y esa influencia fue permeando también la mente de los jóvenes que también querían disfrutar de la vida sin hacer nada, que todo les cayera del cielo. Note bien, la juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a la vida monástica, y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que estos lo supieran o que abiertamente o en abiertamente oposición a su voluntad, con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones de los lazos del amor y los padres. Uno de los primeros padres de la iglesia romana había hecho esta declaración. Escuche bien, escuche bien. Aunque tu padre se postrase en la tierra ante tu puerta, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos, es decir, pisarlos. Deberías hollarlos y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilaciones. Una falsedad terriblemente. Note bien, con esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia de lobos o de tiranos que de cristianos y del hombre, se endurecían los sentimientos de los hijos para con sus padres. Esto está documentado, esto lo pueden buscar en la internet, no estamos diciendo ninguna mentira. Así los caudillos papales, como antaño los fariseos, anulaban el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones, y los hogares eran desolados, viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos e hijas. Aún los mismos estudiantes de la universidad, note bien, eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso, al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres, pero una vez cogidos, note bien, en la trampa, era como una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar su libertad. Era como una mafia, no podían entrar, pero no podían salir. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades, y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia, y todo debido a la mala influencia de esos frailes que invitaba a los jóvenes a ser holgazanes, a ser mantenidos, a ser parásitos. El Papa había dado a los monjes facultad de oír confesiones y de otorgar, note bien, absolución, cosa que se convirtió en mal incalculable. En su afán de incrementar sus ganancias, los frailes estaban dispuestos, escuchen bien, a conceder la absolución al culpable de toda clase de criminal y toda clase de criminales se acercaba a ellos, y se notó en consecuencia, escuche bien, un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejábase padecer, este era un mal incluso ya social. Dejábase padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limonas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían, sinvergüenzas. No obstante su voto de pobreza, la riqueza, note bien, porque ellos habían hecho un voto de pobreza, pero de pobres no tenían nada.
No obstante su voto de pobreza, las riquezas de los frailes iba en constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Un contraste tremendo de aquellos que habían jurado pobreza. Y mientras que ellos dedicaban su tiempo al fausto y los placeres, mandaban en su lugar a hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctima de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales seguían ejerciendo dominio sobre la muchedumbre supersticiosa y haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a conocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes, y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Entonces, ¿cómo no se iban a levantar los reformadores? ¿Cómo no alguien iba a levantar la voz? No se podían quedar callados aquellos que conocían la palabra del Señor. Es decir, en todos los aspectos, nosotros cuando conocemos la verdad, cuando estamos viendo el error, cuando estamos viendo la injusticia, no nos podemos quedar callados, tenemos que levantar la voz como yo lo he hecho hoy o durante la semana, y hoy, esta mañana, lo volví a hacer, levanté la voz en contra de las atrocidades que se pueden cometer en un momento dado en contra de los niños. Ustedes pueden leer ahí en la internet. Sé que no le va a gustar a algunos, pero sé que la mayoría va a ver con agrado esto, porque estamos hablando la verdad, estamos protestando con la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos, no nos podemos quedar callados, tenemos que abrir, levantar la voz, tenemos que abrir la boca. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano para realizar una reforma en estas órdenes monásticas, pero Wycliffe, que tenía más perspicacidad, asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Note bien, duro golpe, iba directo, no se medía. Se suscitaron discusiones e investigaciones mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa. Había que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero y se preguntaban si no sería más razonable, note bien, la luz de la verdad ya estaba entrando en ellos, más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No poco se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Esta me cuesta un poco leer porque es una letra muy pequeña en esta edición. Sin embargo, vamos adelante. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús, note bien hasta dónde llegaron estos tipos, y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este aserto perjudicó su causa porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Así que comienza a surgir en ellos si realmente lo que están diciendo es verdad, y comienzan ahora a tratar de investigar en las Sagradas Escrituras, lo que menos quería el sistema papal, pero era lo que estaba ocurriendo porque el Señor estaba dirigiendo todo esto. Wycliffe comenzó a publicar folletos contra los frailes,
no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia la enseñanza de la Biblia. Note bien la estrategia correcta de Wycliffe y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara, bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en Países Bajos, conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con los eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter de las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Todo esto descubrió Wycliffe en esos 2 años que estuvo indagando en aquellos lugares. Hablando, ya vamos a ir terminando, es decir, en esta mañana, porque todavía nos queda. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoníaca de Simón, ¿se acuerdan? El mago, y hace que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro, note bien, enorme de oro, y no lo tocaran jamás hombre alguno, sino solamente estos recaudadores, este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo, fíjense bien, en el curso del tiempo, el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Qué terrible. Ya se había declarado el verdadero objeto, el verdadero propósito de estos frailes del sistema: la avaricia, la opulencia, la ambición de tener, de saquear. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Lutherburg. Esto le convenció de que el monarca, cuando menos, no estaba descontento con la franqueza con la que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Claro, tiene razón Wycliffe, porque normalmente cuando nosotros decimos la verdad, hay quienes se indignan. Los opositores, a los que les llega, a los que les cala, a los que les penetra y que son conscientes de que están haciendo mal, entonces comienzan a verlo a uno mal y comienzan a verlo como su enemigo. Pero si el Señor nos ha dejado para eso, tenemos que seguir adelante. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales, note bien,
3 bulas, es decir, 3 cartas, fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Note bien cómo lo consideraban, porque les estaba calando que les dijera la verdad, por supuesto, y tal como sucede también actualmente. Pero nosotros no estamos criticando ni juzgando a nadie, solamente estamos diciendo la verdad, porque la verdad es para decirla, la verdad es para predicarla. La Biblia se dejó para que difundamos realmente la verdad, no para que nosotros digamos lo que creemos que la Biblia dice, cuando la Biblia no está diciendo eso. No es para que nosotros tengamos interpretaciones erróneas, incorrectas, para que saquemos herejías, mentiras, vino adulterado como hace Babilonia. No, es para que prediquemos realmente la verdad. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado, pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos, note bien, que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe Wycliffe llegó a ser regente del reino. Así que no le quisieron entrar porque sabían que no tenían argumentos. No se podían poner al tú por tú con Wycliffe porque él tenía los argumentos, tenía las bases. Y así también nosotros, cuando abrimos la palabra de Dios, tenemos las bases, aunque haya quienes hagan una mala interpretación, pero siempre la verdad va a brillar. Vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a continuar, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, vamos a continuar el próximo sábado. Agradecemos al Señor por la bendición de permitirnos avanzar en el estudio de este maravilloso libro, que sin duda alguna nos da grandes verdades, y vamos a difundirlas. Ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a compartir este mensaje, que llegue a todos los rincones del mundo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por tu cuidado, por la bendición que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias por el mensaje, por la luz que nos has dejado, Señor, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero también estamos conscientes que tenemos un gran compromiso de compartir este mensaje. Señor, ayúdanos a difundirlo, que sea con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No importa que haya oposición, querido Padre, permite que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra a través de estos vasos de barro, Señor. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en este día. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos. Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos y los que se van a estar uniendo durante el día. Y si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, el próximo sábado estaremos aquí. Que el Señor les bendiga grandemente.